Ayer, habían dos posiciones, una legítima las dos, que consideraba, y ahí estaba el congresista García Belaúnde con todo el derecho, por eso que él hoy día no ha votado a favor de la invitación y tiene sus razones, que consideraba que no aplicaba el artículo 133 en este caso. Y no aplicaba el artículo 133 en este caso porque lo que se ha planteado todavía de boca, porque no hay una moción formalmente presentada, era la moción o una posible moción de censura a una ministra de Estado y no a la política pública educativa. Y entonces surge un debate, por demás interesante, posiciones ambas legítimas, entre quienes consideraban que sí corresponde y quienes, repito, consideraban, como el congresista Mauricio Müller y el congresista García Belaúnde, que no aplica este artículo constitucional. Si ustedes buscan en sus grabaciones, si es que la han guardado algunos, cuando he sido vocero he sido también muy claro en este aspecto. Entonces yo tengo una posición obviamente particular al respecto, porque el cuestionamiento a usar esta facultad del Ejecutivo, mezclada con una moción de interpelación o censura, lo que nos plantea es que en cualquier momento el Consejo de Ministros, por un proyecto de ley X, viene y quiere hacer una cuestión de confianza y no por una política pública específica. O porque mañana encontramos, como lo hizo el Parlamento en su momento, en el caso del ministro Tor, un audio comprometedor, y si el Parlamento plantea una cuestión de censura, una moción de censura, vienen y plantean una cuestión de confianza para tratar de que se aplique el artículo correspondiente de la disolución del Congreso, con lo cual la comisión permanente es la que quedaría vigente. Y entonces ahí se hace un debate que quiero ustedes, señores periodistas, entiendan que obviamente tiene lógica, digamos, en ambas partes en debatir esta situación. Como el debate se estaba extendiendo. O sea, lo van a recibir hoy día a las 4 de la tarde, pero la pregunta es absolutamente razonable, porque lo que plantea la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, a la que se refiere el artículo 133, o sea, que no tiene más limitaciones. Ninguna. Porque no dice cuándo, a qué hora, por qué, nada. Solo dice la planteas en el Pleno. Claro, dice el presidente del Consejo de Ministros puede pedir el voto de confianza al Parlamento y el Parlamento admitirla o no. El problema es qué pasa si no admite la cuestión de confianza y la rechaza. Tienes la oportunidad de presentar un nuevo gabinete y volver a solicitar confianza. Si el Congreso no se lo da, el presidente queda habilitado para disolver el Congreso. O sea, vamos a llevar al país a este callejón oscuro por una discusión sobre una ministra que tiene más del 70% de desaprobación, que no ha ejecutado ni la mitad de su presupuesto, que ha manejado mal la huelga de los maestros. Porque no es un argumento, pues, Marisol, o sea, había una huelga real en el Perú, una huelga real. Había miles de maestros hartos de lo mal que están las cosas en la educación y no solamente los malos sueldos que reciben, ¿no? Entonces, es legítimo que la oposición considere no está actuando adecuadamente, hay que censurarla. Es legítimo, es razonable. A ver, no, si trazas el hecho de manera aislada, Nicolás, tu argumento es absolutamente racional, pero tienes que mirarlo en el contexto. Tú tienes un primer ministro que fue censurado también por un tema educativo, que estaba vinculado al tema de las universidades. Y tienes una segunda ministra que ha sido censurada por una conducta frente a una huelga que no ha sido una decisión personal de la ministra. Este no es el caso del ministro Torne, a quien por supuesto le guardo un profundo cariño, ni es el caso de una conducta que podría tener yo como ministra de Justicia frente, por ejemplo, a un motín. Pero lo que están diciendo es, si ustedes sacan porque ese es el mensaje que están dando. Si sacan a Marilú Martens, nos vamos todos. Si ustedes sacan a Marilú Martens, que nos ha representado y ha encarnado la forma como nosotros decidimos enfrentar no las demandas legítimas, sino el abuso, la toma de Lima por rodear Lima, la infiltración que quieras o no quieras en Castillo o en los que finalmente quieren tomar el magisterio se había dado. El que hayan tomado aeropuertos. Pero escúchame, a Castillo Terrones lo han parado de cabeza, ¿no? No lo puedes acusar de cualquier cosa menos de terruco. No, pero a ver. Vínculo. O sea, es una locura insistir con eso. O sea, no tiene pies ni cabeza. Nosotros no estamos acusando. O sea, mira, tú y yo nos podemos equivocar en nuestro diagnóstico sobre Sendero Luminoso y no va a tener mayores consecuencias que la que pueda producir nuestra ignorancia y el efecto de la gente que de alguna manera nos tiene que respeta nuestros puntos de vista. Pero el ministro del Interior no se puede equivocar en el diagnóstico. El ministro del Interior ha sido muy claro.
el señor Castillo ha sido elegido por dos brazos. Uno es que represente esos dos brazos o no, eso evidentemente... Pero es que eso no es cierto, pues. Bueno, pero eso, Nicolás, Marisol, no es verdad. Personas que el ministro dice que eran de Proseguir han firmado por la inscripción del Movadef. El Proseguir desapareció hace años, es una organización que ya no existe. A partir de la negación, y yo creo que en el caso peruano tenemos que ser muy claros en eso, han pasado muchas cosas en nuestro país. Quizás la dimensión del tema sea hoy ínfimamente menor en relación a lo que teníamos en los 80. Pero lo que no podemos olvidar es que siempre ha sido... ¿Pero por qué no acepta? ¿Por qué es tan importante Basombrío? No entiendo. Basombrío se equivocó, Basombrío expuso... ¿Por qué no aceptar? El presidente de la República invitó a los dirigentes de la huelga, la ministra los invitó a reunirse. Sí, Nicolás. Y Basombrío dinamitó esa reunión y impidió un acuerdo y hizo que la huelga dure 3 semanas más. Quedó muy claro con una... No, pero a ver, la huelga duró 3 semanas más porque los descuentos empezaron 3 semanas después. O sea, tampoco perdamos eso de vista. O sea, los descuentos empezaron el 20 y antes ellos no creyeron que se iba a descontar. ¿Y hoy qué cosa están pidiendo? No todos los maestros, porque creo que generalizar es absolutamente arbitrario. Creo que hay maestros que legítimamente marcharon por mejoras en las condiciones del aula donde dictan clases. Y eso nadie puede estar menos que a favor. Pero acá de lo que se trata es de un reclamo que fue llevado al extremo de poner en riesgo a los propios maestros que se supone defendían. Y eso no se puede permitir, pero además no se puede permitir que se socave el manejo que viene haciendo el gobierno de la educación, porque no es Martens, no es Saavedra, es el conjunto, es todo el tema. Entonces nosotros le decimos, oye, saca al ministro que tú quieras, censura al ministro que tú quieras si no te gusta la conducta individual en su gestión, pero no saques a un ministro que llevando una política de gobierno en marcha recibe cuestionamientos porque no te gustó. Bueno, pues qué pena, el gobierno somos nosotros. Pero es que no te gustó, es que las cosas no están bien, Marisol. No están bien. Estás, por ejemplo, primero los acusas de lo que no son, porque cuando un ministro insiste en esa versión, se molestan los maestros. Acá hemos tenido decenas de maestros de base, dirigentes de sus bases que han venido a Lima, que no solamente no tienen nada que ver con el terrorismo, se han enfrentado al terrorismo, han sido víctimas del terrorismo, y estaban furiosos porque se les asocia con el terrorismo. Pero es que no se les asocia, ahí hagamos las distinciones claras. No es que los maestros estén vinculados, eso sería pues una barbaridad, un despropósito. Los maestros son las personas que forman a nuestros hijos. Los 30 dirigentes que se acreditaron, ni uno de los 30 dirigentes, ni uno pudo ser acreditado algún tipo de vínculo con Sendero Luminoso, con ninguno. O sea, Basombrío no dijo la verdad. No, en eso, Nicolás, no estoy de acuerdo contigo, porque sí tenemos un problema práctico para aplicar la ley que nos habilita a votar a los sentenciados por terrorismo y a los procesados por terrorismo del magisterio. Y el problema es que no tenemos las sentencias para ejecutarlo. Y este gobierno ha empezado a hacerlo. Y cuando tú veas la primera lista de los que siguen en el magisterio habiendo sido sentenciados por el terrorismo, te vas a dar cuenta que tenemos que cortar eso. Porque si no lo cortamos... Pero esa no es la discusión, Marisol. No, pero es que la discusión... Pero es que la discusión no es esa. La discusión es si la gente que ha dirigido esta huelga y este movimiento magisterial de alguna manera tiene que ver con una manipulación. O sea, que la gente del Movadef se quiere meter, por supuesto que se quieren meter, pero es que habría que ser sí o se quieren meter en lo. El problema es que si nosotros actuamos con torpeza, como lo han hecho ustedes lamentablemente en esta semana, estás haciéndole el juego a ellos. No, yo creo que... o sea... Pero en fin, esa es otra discusión. Pero vayamos a... Es que, Nicolás, pero lo que yo no entiendo es por qué, Marisol, por qué se expone al país a una situación de esta naturaleza. Eso es lo que yo no entiendo. Ahora, los malpensados dicen, esto tiene que ver con otros temas. No, eso no. No es cierto que es el tema de la investigación de la confesión de Maiman. ¿No es cierto? Y que la confesión de Maiman plantea un asunto sumamente grave. Por supuesto. Alejandro Toledo habría recibido dinero de Odebrecht y él aparentemente ya acreditó ante la Fiscalía todo el circuito que se utilizó. Pero la pregunta es, ¿qué poder tenía Alejandro Toledo para favorecer a Odebrecht? Ninguno. Es decir, él era el presidente, pero solo no podía hacerlo. Pero mira. Entonces, ahí viene la razonable pregunta que plantea la Comisión Lavajato del Congreso de que el presidente hoy, en ese momento, ministro, tiene que sentarse en la investigación. Se han dicho 3 cosas. ¿Qué es una cortina de humo? Esa no es una práctica que nosotros usemos. Probablemente quien lo acusa es porque la utiliza. Nosotros no. Nosotros enfrentamos las cosas. Nos podemos equivocar, pero las enfrentamos siempre. Lo otro que han dicho es que el pedido de que la Comisión Lavallato vaya a ver al presidente es lo que ha precipitado esto. Lo que ha hecho que nosotros pidamos la cuestión de confianza es el anuncio de Fuerza Popular, del fujimorismo,
de plantear la cuestión, la censura a la ministra Márquez. Pero la planteó antes el Frente Amplio, ¿no? Sí, pero el Frente Amplio tomó la iniciativa. Es cierto, son 20 votos, ¿no? Bueno, 10, ¿no? Pero hablemos con claridad. O sea, este Congreso decide interpelar o censurar y tiene los votos en Fuerza Popular, en los demás no. Fuerza Popular decide apoyar algo y entonces se ejecuta y si no, no. Y de eso no se puede abusar. O sea, si alguien tiene que manejar ese poder con absoluta responsabilidad, y me parece muy bien la decisión que ha tomado el presidente del Congreso ahora en la Junta de Portavoces de recibirnos a las 4 de la tarde, discutamos eso. Eso que tú dices ahora, precisamente... No está en medio de esta discusión, o sea, porque se ha dicho de todo. A mí no me gustan los chismes, los rumores. Yo creo que las cosas, como estás hablando de algo tan serio como la gobernabilidad del país, tienes que ponerlo sobre la mesa. Sí, claro. ¿Ya? Y uno de los temas que se está poniendo sobre la mesa es el indulto a Fujimori. Es decir, el cálculo que si se indulta a Fujimori más la decisión del Tribunal Constitucional que habilitaría a Kenia a tener su propia bancada, lo que puede configurar es en una semana un cambio del escenario político. A ver, en primer lugar... Donde Keiko ya no tiene la mayoría del Congreso si es que Kenji forma su propia bancada, ¿no? Y donde Kenji lo que hace es respaldar cualquier iniciativa que tome el Ejecutivo. ¿Te das cuenta de lo absolutamente especulativa que es esa teoría? ¿Qué poder tiene el presidente de la República o quien habla o el Consejo de Ministros para hacer que el TC se pronuncie en un sentido o en otro? ¿Qué poder tiene? No, ninguno. Pero lo que te estoy diciendo, coincidencias de hechos. O sea, si en este contexto el presidente le da el indulto a Alberto Fujimori, ¿qué efectos políticos puede tener eso? Cambiaría la configuración del Congreso de la República porque Kenji Fujimori podría levantar la mano y se supone que habría... Dicen sus seguidores que son como 22. Lo primero que quiero dejar meridianamente claro es que el presidente de la República no va a hacer cálculo político sobre la salud de ningún interno. Yo converso con él esto cada vez que le planteo un indulto. Tiene una profunda sensibilidad, una profunda misericordia. Siempre estamos discutiendo, conversando, porque en realidad yo le planteo los nombres y las alternativas, dónde termina la misericordia y dónde empieza la justicia. Y en los temas de salud... Él ni siquiera, o sea, no le importa el tipo de delito que se haya cometido en la medida en que evidentemente reúna los requisitos y se lo diga un profesional de la salud. Esto no es un tema de cálculo. Y él evalúa este tema, por supuesto, como es natural cada vez que hay un interno que está enfermo. Pero ya a estas alturas no es un tema de salud. O sea, si fuera por un tema de salud, o sea, evidencias tienes de más, ¿no es cierto? Para él y para miles de internos, o sea, que están en esa condición. Pero Nicolás, estamos trabajando en una política de indultos y conmutaciones seria. Polígrafo cuando corresponde, pues no en el humanitario, pero cuando corresponde para garantizar arrepentimiento, para garantizar no reincidencia. Pero déjame contestarte lo de Lavallato, que no quiero dejarlo suelto. El presidente ya ha dicho, todas las preguntas que quieran hacerme, si quieren un pliego, mándenmelo, yo las respondo inmediatamente. Si quieren venir, pongamos fecha. El más interesado... Pero ¿por qué se molestó tanto y se molestaron ustedes tanto con Catherine Ampuero cuando hizo la pregunta impertinente que le costó el puesto de procuradora? Porque yo creo que eso fue el antecedente al decreto 003. O sea, cuando le pregunta qué vinculaciones o negocios ha tenido, tuvo alguna otra vez, y se molesta, no voy a contestar. Pero a ver, Nicolás, eso si no admite especulación, porque esa fue una decisión personal que yo te puedo explicar sin ningún problema, cuando es un tema que para mí está cerrado. Yo no puedo tener una procuradora en la que no confío y en la que dudo de sus capacidades técnicas, se acabó. ¿Sabes en cuántos casos ha constituido tercero civil a Odebrecht? ¿Sabes en cuántos de los 40 casos que hay? Hay casos en los que ha presentado ella apelación respecto de un hecho que ella generó, que fue no plantear el pedido de tercero civilmente responsable a tiempo. ¿Y cómo vas a pretender cobrarle una reparación civil a una empresa que no es tercero civilmente responsable? Vamos a ver si se concede la apelación, que esperemos que así sea, la vamos a sustentar porque hay responsabilidad. Entonces, gracias a que el 003 y la mala interpretación que hizo en su momento me permitieron ver que yo no me meto al trabajo de los procuradores, no me meto por respeto a esa autonomía funcional, y pude a través de la inaplicación del 003 descubrir que estaba yendo por un camino que era el equivocado. Pero ahora que se recibió el informe, que de hecho fue público, lo hicimos en una reunión de trabajo, porque era sumamente técnico, al que fuiste invitado, yo sé que estuviste acá y comprendo que no habías podido estar, y se les explicó por parte de los procuradores el informe de lo que recibieron y de lo que iban a hacer. Y quedó meridianamente claro que en el tema del tercero civil responsable de Odebrecht había que rehacer un conjunto de cosas que no se habían hecho. Entonces, en realidad, la salida de Ampuero no tiene nada que ver con su posición frente al presidente Kuczynski. Pero otra cosa que no se entiende, bueno, ella opina lo contrario, ¿no? Pero, en fin, el nombramiento de esta chica Carrión, ¿no es cierto? Sí. O sea, eso es algo que no se entiende. Ella era parte, hasta hace muy poco tiempo, del estudio Azabache. El estudio Azabache ha sido un estudio que ha defendido los intereses de Odebrecht. Entonces, nadie está acusando a la doctora Carrión de nada, pero
Es una cuestión de formas. Ya, pero a ver, un O sea, segundito. Tú no Nicolás. puedes haber sido parte de un estudio. Además, ha ocurrido algo bien importante. Pero- Catherine Ampuero me ha contado que el doctor Azabache le manda un mensaje cuando él supuestamente ya no era abogado de Odebrecht, diciendo que él tenía ciertas ideas sobre cómo debería manejarse Nicolás. el tema de la reparación civil de Odebrecht. ¿Y qué se tiene Bueno, que meter pero él si no pero es el abogado de doctor- el Odebrecht? doctor Azabache- Pero la pregunta es, ¿qué necesidad de poner a una abogada que ha estado vinculada a la empresa Odebrecht en la procuraduría que tiene que defender los intereses del Estado peruano contra Odebrecht? Que es O sea, yo te voy a explicar, porque en primer lugar, la señorita Carrión no viene del estudio Azabache, viene de la Procuraduría Anticorrupción, donde fue contratada, fue tomada en la época en la que Julia Príncipe dirigía la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, por el procurador Enco para el caso Odebrecht. No te olvides que la ADOC se crea con posterioridad. O sea, la participación de la señora Silvana Carrión dentro del sistema no es a partir de esta designación. Viene del sistema de la Procuraduría Anticorrupción, donde fue contratada para ver este caso. O sea, eso hay que dejarlo clarito. Pero eso es peor porque eso es peor porque acerca más el vínculo de ella con un estudio que estaba defendiendo los intereses de Odebrecht hasta hace un tiempo atrás en el sistema de procuradurías. O sea, eso no... Perdón, el estudio nunca estuvo defendiendo ese caso. Ella pasaba por un polígrafo, igual que Catherine, y en ese polígrafo se le ha preguntado si tiene vínculos, si los tuvo, si se relacionó, si trabajó. Y en todos, yo te lo puedo enseñar en esa pregunta, por supuesto, porque lo demás es personal de ella. Pero yo creo que tú has sido muy crítico con eso y no ha sido justo. Esta señorita es, si no la mejor, una de las mejores personas en análisis económico del derecho. Y yo de verdad considero que lo que tú necesitas para este caso, independientemente de que seas amiga o no de una persona o de otra, que esto lo que también le han señalado. En este caso, Marisol, son muy importantes las formas. Pero ella ha recuperado el doble de lo que se recuperó el año pasado por concepto de reparación civil. Entonces vamos a... Tú tienes un planteamiento, yo tengo otro. Evaluemos su conducta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar finalmente acá? Y finalmente, la responsabilidad penal la determina el fiscal. Nosotros lo que peleamos es la reparación civil. Ahora, una última pregunta, porque ya tú me imagino que tienes que ir a coordinar ahí Yo me tengo que ir al ministerio. A preparar la presentación. No, estamos viendo el tema de Pronavi. Ayer fue la subasta de Pronavi, vamos a hacer una coordinación por el tema de los bienes incautados. Queremos arreglar ese tema también porque se ha manejado muy mal. Y creemos que tiene que transparentarse la subasta, si se tiene que hacer cosas como las que se ha hecho con las casas que se... Eso del caso de Oropesa fue un escándalo. Fue un escándalo, pues. Además es una casa que vale fortunas. Pero y las casas que valen una fortuna que se le ha incautado a Toledo en el marco del proceso del Cascajal y la casa de Punta Sal, o sea, el Estado tiene que encima mantenerlas. Un ratito, pues. Ya, pero escúchame, para terminar, o sea, ustedes van hoy día con el cuchillo en la boca a la bronca. No, nosotros vamos con todo. Parecía Lady Di hoy día a la reta, ¿no? Lleno de buenos modales. En primer lugar, ningún cuchillo en la boca, la Constitución en la mano. Y vamos yo tengo y decimos, la mía chiquita esta mía. Sí, está bien, yo tengo la mía. Estaba leyendo y es cierto, o sea, acá, o sea, constitucional no hay ninguna discusión. Cero, ninguna. O sea, es una atribución, o sea... Y es una atribución que yo te pida, permíteme ir al Pleno para decirte por qué la ministra Martes encarna este tema. Ahora, yo tengo solo una última pregunta. ¿Cómo se va a manejar el problema de lavajato? Es decir... Podemos venir a conversar sobre ese tema cuando quieras también. La próxima, por favor. Una vez a la semana hablemos y discutimos. Me encantaría poder ir una vez a la semana, pero quiero explicarte cómo está porque va muy bien. Claro, pero a mí me preocupa particularmente un tema a raíz de lo de Toledo, que es el tema de lo que ha dicho Maiman. Porque Maiman ha dicho varias cosas. Bueno, que es lo mismo que está diciendo Duberly Rodríguez hace rato. Los procesos son uno solo. Yo lo planteé y el proceso es uno solo, no son Nicolás, dos. ¿Sabes quién no quería que se acumulara? ¿Te puedo robar unos minutos? ¿Podemos ir a la pausa y regresar, por favor? Porque si no me van a crucificar acá. Yeah. Aparte que he apostado que cada vez que me pasa el corte tengo que pagarle un pollo a los chicos de la producción. Vamos a la pausa y regresamos con Marisol. Sí, 42 de la mañana, estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es una mención de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, la fecha de fabricación, los insumos y los materiales que se han utilizado? Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tener tu mejor descanso y una vida saludable. Paraíso, 50 años.
soñando contigo. Estamos con Marisol Pérez Tello, nuestra ministra de Justicia. Y la pregunta del día de hoy para las redes sociales es, ¿estarían ustedes de acuerdo con que Pedro Pablo Kuczynski cierre el Congreso? ¿Qué es lo que pasaría si le niegan 2 solicitudes de confianza al gabinete? Las respuestas nos las pueden enviar a Exitosa Noticias en el Facebook y a @exitosap en el Twitter. Nos habíamos quedado, Marisol, en cómo manejar el tema este de Odebrecht, que no es poca cosa, pero, ¿no? pero, o sea, sí. Pero no puedo menos que mencionar lo que tú acá, la encuesta que se acaba de plantear. ¿Quieres apostar que el país mayoritariamente va a estar de acuerdo con el cierre del Congreso? ¿Y tú crees que nosotros, porque mayoritariamente están de acuerdo, vamos a plantear cerrar el Congreso? ¿Tú sabes que esa era la discusión que los fujimoristas planteaban en esa época, o el entorno de Fujimori y Montesinos en el año 92? La discusión sobre legalidad y legitimidad. Claro. Que el Congreso podría ser legal, pero que no era legítimo, supuestamente. Ahora, yo no sé, sinceramente, qué pasaría. No, porque pero, si tú disuelves el Congreso y convocas elecciones, de repente te va peor de lo que te fue antes. Pero, no, mira, independientemente de que te vaya peor o mejor, PPK es un demócrata. El presidente lo que está diciendo es, mira, acá está la Constitución, sabes que hasta aquí, ¿no? Tú tienes una mayoría absoluta de la que creo que estás abusando. Pensemos juntos. O sea, esto queremos para la educación, ya, ok, tú crees que yo me he equivocado, bueno, vamos a mejorar, pero me he equivocado yo, no se ha equivocado Martins. Ya si en 8 meses o en 9 no te gusta la ministra de Justicia o no te gusta la de Salud, pero ahorita estamos poniendo en jaque y poniendo en juego decisiones que hemos tomado en consejo. Ya, pero ustedes acaban de usar la palabra clave, ustedes están poniendo en jaque. Ah, sí, pero no poniendo en jaque al gobierno. Los que nos vamos somos nosotros. Pero tú eres consciente que se tendrían que ir todos, por eso te digo, probablemente el martes. Esto es un jaque en el que el rey dice, acá estoy. Un jaque, un harakiri. Es que esto no es un juego de peones en el que tú estás mandando a morir a tu gente. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? A mí me toca defender esta responsabilidad. Y es lo que está haciendo el Premier y lo que estamos haciendo todos, que creo que es lo que toca, es lo que corresponde. Entonces, no se puede proteger a una ministra porque tiene más o menos reconocimiento. Defiendes políticas públicas, defiendes ideas, recibes consejo y le dices a Fuerza Popular con todo respeto, oigan señores, ya pues no, ya estuvo bueno. Ya, o sea, son mayoría, necesitamos conversar con ustedes. Quieren bronca, vamos, ya. No, quieren, ¿hasta dónde creen que esa mayoría puede imponer posiciones? Ya, es eso. Pero vayamos a la última pregunta que te quería hacer, porque tú un montón de invitados aquí. Sí, por favor, me voy. Una pregunta, ¿cómo manejas una situación tan delicada como esta? Exitosa. Alejandro Toledo, luego del testimonio de Joseph Maiman, habría recibido dinero de Odebrecht y, por lo que entiendo, también de Camargo Correa y quién sabe de quién más, ¿no es cierto? Para favorecerlos con el otorgamiento de obras, y etcétera, etcétera. Era imposible que Alejandro Toledo hiciera eso solo. Priorizas. Solo. No. O sea, imposible solo. Eso tenía que ser concertado con alguien. Bueno, sentarse con alguien en el gobierno y decir, bueno, muchachos, vamos a favorecer a Odebrecht. Bueno, pero Toledo puede disminuir su pena en el momento en el que se la apliquen, haciendo la confesión sincera a la que se está acogiendo Maiman. El presidente Kuczynski lo que ha dicho es vengan y pregúntenmelo. Toledo, todo. mira, ese es un titular para Jorge Reyes de las redes sociales. Todo. Marisol Pérez Tello dice, Toledo podría acogerse a la colaboración eficaz. Por supuesto, en vez de estar allá escondiéndose de un país que le permitió ser presidente, el honor de ser presidente, debería de venir acá y responder todas las preguntas que tiene que responder, asumir su responsabilidad y contar toda la verdad. Y decir todo lo que pasó. Pero toda. Ahora, el problema, ¿y qué pasa si esa verdad alcanza a Pedro Pablo Kuczynski y a Fernando Zavala, que eran importantísimos funcionarios gubernamentales en ese momento? Yo estoy acompañando un gobierno que creo que es honesto. Todas las críticas y todos los errores los acepto, porque por supuesto que nos equivocamos, hacemos, y el que hace se equivoca. Pero sí creo absolutamente en la honestidad, en la sinceridad del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de Fernando Zavala. Y creo que eso se demuestra y ellos no tienen ningún problema de demostrarlo y de aclarar todas las preguntas que se quieran hacer, como creo que un político debe hacer, Nicolás. Todas las preguntas que tú quieras, todas las respuestas que correspondan. Ha dicho Maiman una cosa bien gruesa, ha hablado de todo el sistema, incluyendo los medios. Y eso es una pregunta que tendría que responder, que sería lo lógico, ¿no? O sea, si aparece en un medio de prensa la información de que Keiko Fujimori habría recibido, ¿no es cierto?, aumentar 500, la obligación del fiscal es decir, oiga, explíqueme. Sí, claro. Entonces, si el señor Maiman ha dicho, los de Odebrecht manejaban los medios, o sea, la fiscalía tendría que preguntarle, oiga, especifique de qué cosa está usted hablando. Pero por supuesto que lo va a hacer. Ahora, Maiman ha dado una entrevista. La colaboración eficaz es otra cosa.
Y la ha dado además, cosa que yo vengo acompañando porque me parecía, es vital para el caso y para la extradición. Vengo acompañándola desde el rol que me toca. Yo no me puedo meter en los casos porque eso sería ir contra la autonomía. Pero queda claro que lo de Maiman cierra un círculo que permite, más allá de que se haga lo que se debió hacer, que es acumular. Amparo en su momento se opuso a esa acumulación, Toledo quiso acumular, después retrocedió, Hamilton quería desacumular acá y acumular acá, en fin, cada quien quería, y eso es lícito. El momento procesal pasó, ya no se puede. Se está buscando alguna otra fórmula, los procuradores están haciendo su trabajo, tengo 2 asignados en esto, lavado de activos Briones, Odebrecht Ramírez. Y ellos 2, en todo caso, evaluarán conjuntamente. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a ir hasta el final, en el caso Toledo y en todos los casos en los cuales se trata de los intereses del Estado. Y se van a inmolar hoy día por Marilu. Bueno, a ver, Marilu nosotros somos... nadie es imprescindible, pero el respeto a la Constitución, a la ley y a quien fue elegido por el país para gobernar... Me lo vas a decir a mí, que hacía un programa que hacía 30 puntos y dije, me van a extrañar en la televisión. Renuncié en el último domingo de abril del año 99 y el siguiente domingo pusieron a Laura Bozzo y hizo 34 puntos. Así son las convicciones. Así es la vida. Así son las convicciones. Así es. Muchas gracias a Marisol Perestello. Muchas gracias a ti, nosotros, Nicolás. ¿no? Gracias. Muy gentil. Estamos comprometidos, ¿sabes? Porque tenemos que hablar de Odebrecht. Todo largo y tendido. La más interesada, gracias. Bueno, está clarita la película. Hoy día vamos a tener, no sabemos si jaque o harakiri, pero lo que está claro es que el Consejo de Ministros en pleno ha decidido jugársela por Marilu Martens. Esa es la película del día de hoy. Está clarísimo, ¿no? O sea, han puesto la pica en Flandes, esa es la expresión, ¿no? Que nunca he sabido bien qué... Nunca he sabido bien qué significa. ¿Ah? Sí, yo estaba esperando al César Campos pelado y me viene un César Campos con pelo. Con pelo. Él es arequipeño y yo soy peruano, pero somos hermanos, amigos y periodistas ambos. ¿Son hermanos? ¿En serio? No, hermanos, digamos, es una expresión. Cariñosamente. Ahora, César, ¿cuál es tu juicio de esto? ¿Has escuchado, no? Sí, claro. Bueno, mi enfoque es absolutamente político. Yo creo que aquí lo que hay es las declaraciones de Galarreta me hacen pensar que el gobierno está retrocediendo un poco porque piensan que la oportunidad todavía no ha llegado para entrar a el plan político de minar al régimen hasta hacerlo caer. ¿De quién? ¿De Fujimori, dice? Sí, de Fujimori. ¿Por qué? ¿Por las expresiones de Galarreta hace un rato? O sea, ellos pudieron haber tirado para más allá. Para el martes, digamos. Por ejemplo. Pero han acelerado porque quieren resolver esa parte primero del asunto. Yo pienso que ellos tienen un plan político desde el comienzo. Y ese plan político tiene ciertas partes, ciertos procesos, cierta cadencia. Y esa cadencia parte por minar poco a poco al régimen. Y esa, la condición que le plantea ahora el Ejecutivo lo pone un aprieto porque le altera el ritmo que ellos habían planificado. Ese es mi punto de vista. No, pero ¿tú crees que el interés de los fujimoristas, en particular de Keiko, es de alguna manera llegar a algún momento a adelantar las elecciones? Mira, es decir, a producir una crisis política de tales proporciones que se produzca la vacancia de la presidencia y tengan que adelantarse las elecciones. Mira, yo lo que creo es que aquí hay una situación política en la cual hay una especie de incertidumbre prolongada por detectar el poder con condiciones por parte del Ejecutivo y una prolongada angustia por detener el poder de todas maneras por parte del Ejecutivo. Esta lógica los lleva a esa... condicionar. Por eso es que nunca como antes los conceptos de Maquiavelo están presentes en la política peruana. O sea, salvo el poder y aquellos conceptos de Gonzalo en su tiempo, ¿no? Claro, pero el problema es que yo no sé cuál es la evaluación. Bueno, se me pasó a hablarle sobre el tema de las últimas encuestas de Marisol Perestello, pero es como que ellos están sobrevalorando su fuerza, ¿no? O sea, porque Marisol Perestello dice, si tú pones a votación una encuesta porque se cierra el Congreso, probablemente... la mayoría pensaría que hay que cerrar el Congreso, pero también tienen una posición similar sobre el Ejecutivo. O sea, los niveles de aprobación del presidente están por los suelos. ¿No? Fíjate cuando nos ha pasado con la justa hace un año de gobierno. Entonces, hay un desgaste en general de la clase política, pero el gobierno ha producido una enorme decepción en la gente. O sea, ha tenido que haber una tediosa y
y complicada huelga magisterial para que el gobierno le ponga plazos a su promesa presidencial. Exacto. O sea, es absurdo que llegamos a esa situación. En eso coincidimos absolutamente. Lo que pasa es que aquí hay un factor que interviene, porque cómo acumula fuerza el fujimorismo para entrar a su plan político de ser poder en el año 21. Tiene que buscar todas las formas, y creo que ellos han valorado que su simpatía en determinados sectores del magisterio, la mayoría de los cuales no son politizados, podría llevarle a también captar determinado segmento, lógicamente con padres, familia y alumnos de por medio, y en esto en este propósito le ha, digamos, ha descuidado, y en esto un poco yo quisiera disentir un poquito de tus conceptos respecto a qué cosa es Pedro Castillo. Pedro Castillo es un militante del MAS, un largo militante de Patria Roja que se separó hace un buen tiempo. Él es una persona dialogante, es una persona concertadora, pero en el consenso de los dirigentes regionales en esa oportunidad... ¿Tú dices del MAS que del grupo de Gregorio Santos? Absolutamente. ¿Tú crees que está ligado así orgánicamente? Porque, o sea, lo que sí es cierto es que en la ruptura que se produjo de Patria Roja, donde se fue Gregorio Santos con los jóvenes y se fue con buena parte del magisterio, pues había gente militante, pero había gente que era, digamos, influida por los dirigentes regionales, ¿no? Pedro ha hecho campaña por Gregorio, ¿no? En el momento que él ganó la gobernación de Cajamarca. Pero el tema es el siguiente: en una mayoría, en un 30 y tantos dirigentes regionales, solamente habían 10 personas ligadas al Mofadef, y no me digas que yo le tengo que pedir al jefe de inteligencia sobre ese asunto, un asunto que lo sabemos, en alguna parte por información y otra cosa por intuición. Esas 10 personas son los más taimados, los más experimentados, mientras que otros que estaban del norte eran más bien los nuevos, los, digamos, que estaban aprendiendo. Y ellos simplemente le han impuesto las condiciones a Pedro. De ahí que Pedro, si bien tuvo en algún momento deseos de aceptar las condiciones que habían acordado con esta intermediación de los congresistas, yo pienso que quien le cuadró es la gente que tenía el poder político detrás. No es que Pedro sea senderista, no es que Pedro sea del Movadef. Pedro simplemente fue una pieza concertada, pero no tenía poder. Ese es el tema. Y entonces, en ese marco, sus decisiones, porque él pudo haber tomado también valor y decir: esta huelga se acaba, esto con eso, incluso agitar los acuerdos y irse a mostrar levantar, lo que dices tú como una conquista. Y eso habría sido una actitud de esperar, pero para volver después. Pero eso es algo que la gente de Movadef no estaba dispuesta a aceptar, ¿no? Esa es mi interpretación. Ahora, hay gente que ha hecho un poco de escarnio en el sentido de que la expresión terroristas es para todos. En realidad es una expresión más bien coloquial que va por el tema del manejo de los medios, pero no es en cierta medida. La interpretación política de los actores es básico para poder actuar, y ahí es donde creo que ha habido fallas sustantivas. Sí, tenemos a Fernando Tuesta Soldevilla en la línea. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Sí, acabamos de tener una entrevista extensa con Marisol Pérez Tello. Está claro que el gobierno, o sea, primero está claro que no hay ningún impedimento constitucional ni para el pedido de censura, ni para el pedido del voto de confianza por parte del... Es decir, acá no hay una discusión constitucional, acá hay una discusión más bien política y de decisiones. Y lo que ha decidido el gobierno es jugarse el todo por Marilú Martens, ¿no es cierto? Y marcar una especie de hito. Ahora, el problema es de dónde le sale la fuerza. Estoy de acuerdo con esta interpretación. El Parlamento como el Ejecutivo tienen derechos en las relaciones justamente entre poderes. Así como el Parlamento tiene los derechos de interpelación, censura, voto de confianza, estación de preguntas para los ministros, etcétera, el gobierno tiene dos para contrapesar justamente. Uno es solicitar justamente el voto de confianza, y dos, la disolución constitucional del Congreso si es que se cumplen los requisitos que señala la Constitución. Eso se llama equilibrio, porque de lo contrario habría un poder que puede abusar de su poder justamente. Vale decir que si es que no se acepta esto, estaríamos ante una figura donde el Parlamento podría censurar de manera infinita a todos los ministros. Y eso justamente se contrapone con lo que ha señalado
el Ejecutivo. Ahora bien, estoy de acuerdo también con que hemos estado delante de un Ejecutivo quizás dubitativo, débil, y que se le ha ido debilitando. Y entonces ahora se va a jugar, yo creo, más allá de la defensa de la ministra de Educación, es ya casi una actitud de sobrevivencia, porque el gobierno ha sido acorralado de alguna manera, no ha respondido, ha cedido constantemente, y esto no le ha jugado bien. Miren ustedes, la aprobación del presidente ha caído a niveles realmente peligrosos. Ahora, digamos, esto ya va al nivel de la especulación, ¿no es cierto?, de las cosas que he escuchado ayer en la noche, porque Lima es una ciudad fantástica de chismes y de murmuraciones, y lo que se decía es que venía una cadena de hechos. El primer hecho es que el Tribunal Constitucional iba a revertir la decisión sobre el tema de las bancadas y el transfugismo, lo cual, entre otras cosas, podría tener como consecuencia que si Kenji Fujimori decide hacer su propia bancada, podría hacerla sin limitaciones. ¿No es verdad? Ahora, ¿esto asociado a qué? Asociado a que se le otorgue el indulto humanitario a Alberto Fujimori, y que a partir de esto Kenji formaría una bancada comprometida y agradecida con Pedro Pablo Kuczynski que respaldaría al gobierno. Eso cambiaría el escenario. Ahora, yo no sé hasta dónde es una... Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Pero ¿tú crees que ocurra algo así? Que Pedro Pablo Kuczynski, pensando como político, le dé el indulto a Alberto Fujimori para empoderar a Kenji Fujimori. Mira, Nicolás, en política todo es posible. Lo que antes podían ser enemigos irreconciliables por acciones comunes pueden llevar a acuerdos no necesariamente firmados. Pero efectivamente lo de ayer con el fallo conocido del Tribunal Constitucional le abre una capacidad de negociación a Kenji Fujimori que no lo tenía. Es decir, ahora sí puede negociar al interior de Fuerza Popular muchas cosas. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de la censura, tú sabes que se requiere 66 votos. Y si es cierto, digamos que hipotéticamente Kenji controla 23, ya le quitó esa posibilidad. Salvo que los 47 que se quedan con Keiko se sumen los 10 de el APRA, más Acción Popular, y digamos 10 de el Frente Amplio, lo cual siempre es algo precario. Entonces, en relación a la censura, ya en este momento Kenji puede negociar, pero ya con la posibilidad de crear bancada, su capacidad de negociación crece. Y obviamente el gobierno, que por primera vez aparece un acto político firme, se encuentra en un escenario que antes parecía impensado. Sí, pues, sí. Ahora el tema... Ahora, sí. El tema es que estas dos fuerzas que están en confrontación están examinando cuál es la capacidad de respuesta de las fuerzas menores. Y la fuerza menor que pudiera haber intervenido para hacer, digamos, sería el Frente Amplio, pero el Frente Amplio está sin programas, sin estrategia, sin política, entonces en realidad es un furgón de cola y no tienen sino... Ahora, claro, se centra. pero ya, digamos, yo sigo especulando, ¿no? Pero si ya hay un acuerdo entre Kenji y Pedro Pablo Kuczynski, y la señal la vamos, porque yo pregunto, tú para hacer lo que está haciendo el gobierno en este momento tienes que confiar en que puedes ganar. No es verdad, es un mínimo de lógica. O sea, vas a una batalla que vas a perder. O sea, tú mismo estás convocando una batalla que vas a perder. No necesariamente tiene que perder, depende cómo juegue sus cartas. Me explico. Supongamos que vaya a un voto de confianza y se lo niega. Supuestamente el gabinete cae, no supuestamente, sino el gabinete cae, tiene que renunciar, se tiene que renovar el gabinete. Pero ya en batalla, pero Pablo Kuczynski puede lo siguiente: dejar a Zavala en economía, mantener todos sus cuadros, ojo, todos sus cuadros, no estamos hablando de la censura de Martín, incluida ella, colocar un primer ministro de afuera
que es como para decirle al Congreso, a ver, usa tu segunda bala de plata, a ver si puedes. Va al Congreso y exige un voto de confianza de inicio de un nuevo periodo, de un nuevo gabinete. Es decir, se llama en otros modelos voto de investidura. Si se lo niegan, allí sí constitucionalmente el presidente de la República puede, no está obligado, pero puede disolver el Congreso y llamar elecciones en el mismo decreto, ¿ah? No es simplemente disolver, como lo hizo Fujimori, que fue golpe de Estado. Acá se convoca elecciones en un plazo de 90 días y hay solo elecciones parlamentarias. Ahora, el cálculo del gobierno podría ser, yo voy a ganar con esto, probablemente sea más popular, pero no necesariamente sería el hecho de que peruanos por el cambio se convierta en mayoría, sino que difícilmente Fuerza Popular lograría la mayoría absoluta que hoy ostenta, exitosa, pese a haber tenido solo el 36% de los votos, que ya es largo explicar, que en algún momento lo hicimos también en tu programa. Pero digamos, esos escenarios de recomposición es lo que ha entrado ahora, pero Pablo Kuczynski. Si él se mantiene firme, puede llegar hasta allí o hacer retroceder a Fuerza Popular. Pero ya se está haciendo política. Ahora, lo otro es que esté calculando, y con esto tenemos que terminar, y yo sigo especulando, de que de repente todos los congresistas de Fuerza Popular no votan o sea, votan a favor del voto de confianza. ¿Qué pasaría? No, porque acuérdate que tienen dos balas, ¿no? Pueden gastar una. La segunda sí estaría de acuerdo contigo, porque Keiko, si quiere que se le niegue el voto de confianza, no estoy seguro si solo los que sigan a Kenji votarían en contra. Alguno que no estaría con Kenji se resista a esta decisión primera. Bueno, pero, Sí, la resolución, la fórmula que está mencionando Fernando me parece que es la que probablemente sea a la que nos estemos conduciendo. Porque recuerda tú que hace mes y días se presenta Keiko a un mensaje a la nación a decir cambio de ministros. Ha reiterado todos en todos los idiomas. Y el gobierno no ha dicho. Esta es la oportunidad. Como el gobierno no quiso, bueno, ahora ella lo saca. Esa sería la resolución, pues. O sea, bueno, pero en todo caso, creo que este es el primer momento que el gobierno se ha colocado frente a frente con el Congreso y no bajo la idea de, y yo cedo, el Congreso no va a hacer nada en contra mía. Y creo que esa política lo ha desgastado. Bueno, muchas gracias a Fernando Tuesta Soldevilla y muchas gracias a César Campos por estar con nosotros esta mañana, muy gentiles. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa. Yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? O sea, a menos que seas loco, ¿no? O sea, tú convocas a una batalla que vas a perder. No, tú convocas una batalla que tienes alguna posibilidad de ganar. ¿Cuál es la posibilidad de ganar que tiene PPK? Que Kenji, después de la resolución de ayer, se envalentone y mueva a los 22 congresistas que tiene y no respalde la posición pero en todo caso debió esperar la censura. Pero en fin, ya. Nada en cartas, pero terminas tirándola y de repente ganas la partida, ¿no? Ganas la partida, ¿no? Por el susto. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a regresar con Eduardo Bles, alcalde de San Miguel. Tenemos tema para hablar ahí, el tema de lo que ha pasado en Maranguita, que era absolutamente previsible, eso era una bomba de tiempo. Y vamos a hablar de la visita al Papa y de los acontecimientos increíbles que van a ocurrir precisamente en el distrito de San Miguel. Volvemos. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM, son las 11:14 de la mañana. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en unos unas horas muy intensas. A las 4 de la tarde va a ir el gabinete en pleno al Congreso de la República para ver si el Congreso, tiene que discutir, y ya quedó claro por el mensaje que dio el señor Galarreta, Luis Galarreta, presidente del Congreso, de que se va a discutir la solicitud de confianza, el pedido de confianza, el voto de confianza, y vamos a ver qué pasa, ¿no?
porque esto, si uno lo mira desde la peor perspectiva, podría terminar en la disolución del Congreso de la República si se le niegan al gabinete 2 votos de confianza. O sea, si a 2 gabinetes consecutivos se le niega el voto de confianza, el presidente tiene la atribución constitucional de disolver el Congreso de la República y convocar elecciones al mismo. Bueno, en esa situación estamos y eso vamos a seguir conversando. Pero ahora tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasan los controles, no sale a la venta. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Nuestra pregunta hoy día en las redes sociales: ¿estarías tú de acuerdo con que PPK cierre el Congreso, si fuera el caso? ¿Qué dicen las redes, Judy? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, esa ha sido la pregunta del día y los comentarios alcanzan casi 2.000 personas, 1.984 personas, y sigue aumentando cada segundo que pasa, Nicolás. Eso es increíble en las redes sociales. Carlos Alberto Díaz nos dice que es razonable que se plantee cuestión de confianza por defender a una ministra cuya aceptación nacional llega apenas al 20% y que nos mantiene en el último lugar en lo que educación se refiere a nivel internacional en la región. Se entiende sí y solo sí si se trata de una cortina de humo para olvidar la implicación de Zavala y PPK, que ayudarán a Toledo a coimear con el grupo Odebrecht. Es la opinión de Alberto. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Eduardo Fernando nos dice más bien que lo cierren a él y a toda esa tira de lobistas que están en el gobierno, y si cierra el Congreso se va a ir de cara, porque en el arte el Parlamento ya no tendrá 73 sino 130 fujimoristas para que lo chanquen, mencionan nuestros seguidores en el Facebook. Por otro lado, así son las opiniones de nuestros seguidores. Ese es naranja de todo modo, ese confía que si disuelven el Congreso, en vez de 72 va a tener 130. No creo, sinceramente. Mientras no califiquen e insulten, acá podemos respetar todas las opiniones. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, José Trinidad nos dice: de nada serviría cerrar el Congreso, tendría que convocarse nuevas elecciones y PPK sacaría menos congresistas con el 19% de aprobación que tiene actualmente. Muy alejado de la realidad tampoco no está, José Trinidad. Por otro lado, vamos a conocer las opiniones en el Twitter de nuestros seguidores. Karen nos dice: acá no se trata de salvar a una ministra, es permitir que el país avance y no tumbarse a los ministros siempre que el fujimorismo quiera, menciona. Por otro lado, Antonia nos dice: no sería democracia, además han sido elegidos por el pueblo y merecemos respeto, aunque haya muchos indeseables. Así es y será. Y por último, vamos a ver qué opina Luis. Nos dice: elecciones generales, incluidas las presidenciales. No quiere a nadie, Luis, ni en el Congreso ni en la presidencia. Que se vayan todos, como decían en Argentina en un momento. ¿Ah? Muchas gracias, Yubi. A ti, Nicolás. No, están agitadas las redes sociales como todos los días. ¿Qué tal punche de exitosa en las redes sociales? No tienen ustedes una idea. Somos un poder en las redes sociales. ¿Ah? Está con nosotros el alcalde de San Miguel, Eduardo Bles. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Nicolás, por la oportunidad y de estar acá en Exitosa con todo tu público y la gente que los recibe, ¿no? El primer tema que queremos hablar contigo, Eduardo, es lo que ha pasado en Maranguita, que era más o menos, digamos, previsible que algo así pudiera ocurrir. Es una situación insostenible la de Maranguita. Es más, esto lo vengo hablando hace bastante tiempo, lo hemos conversado en algún momento, en alguna entrevista, y yo siempre he dicho: Maranguita es una bomba de tiempo, no solamente por lo que ha pasado ahorita, sino sigue siendo una bomba de tiempo porque está hacinado ese centro de rehabilitación. O sea, si tienes un centro de rehabilitación que es para 300 personas, y tienes más de 850 personas aproximadamente, de la cual el 40% de la población es mayor de edad, porque han ingresado de jóvenes, claro, y han cumplido ya la mayoría de edad. 18 años. Y encima no hay el control respectivo, es un local que tiene más de 50 años, no cumple con las medidas de seguridad. Yo puedo entender que los educadores hagan su labor, su trabajo con la dirección, pero tampoco no se les puede poner al control 30, 40 personas de más de 850 internos. O sea, eso es complicado. Yo he estado, Nicolás, en el centro de rehabilitación el día del motín. Yo he ido, yo he ingresado, he sido parte también de todo lo que he visto, de las negociaciones que han hecho tanto el Ministerio Público con la Defensoría del Pueblo, en donde en algún momento se apagó todo a las 12, 12:30 de la noche, pero a las 2 de la mañana volvieron a hacer lo mismo,
y trataron de escaparse. Entonces, este problema que viene de años ya tiene harto y cansado a los vecinos de San Miguel y de la zona. Porque primero, si se escapa un interno, o se escapan varios, o se escapaban ese día, iban de todas maneras a meterse a alguna casa, a algún lugar por no ser atrapados. Y eso que puede generar que hayan rehenes, algún secuestro de algunas personas y generen un daño. Después, si pasaba una desgracia con los incendios que han habido, inhalar ese humo, con el pabellón todo cerrado, producto de lo que ellos han generado, y no dejar entrar a los bomberos, han podido morir más de 100 personas ahí fácilmente, por asfixia, por 1000 motivos o por 1000 razones. Y eso genera un grave problema. ¿Por qué? Porque atenta también contra la tranquilidad de los educadores, de los internos y Ahora, de las familias. ¿en manos de quién está esto? Esto acá o sea, siempre ha estado en manos del Poder Judicial. Yo me he reunido hace mucho tiempo, cuando asumí la gestión, con el presidente en ese momento, que estaba el doctor Ticona, y he hecho varios comentarios respecto a este tema al doctor Duberly Rodríguez, que tiene un potencial económico fuerte ese local para poder... claro, porque es una zona, por un lado, de expansión, o sea, se están construyendo edificios, y es una zona potencialmente no favorable para hacer centros comerciales o lo que fuera. Y es más... O sea, dicho de otras palabras, es un terreno valiosísimo que podría venderse y con ese dinero montarse un centro de rehabilitación, o más de uno, de la calidad que se requiere. Se hace una APP, o se ve la forma, pero la idea es que San Miguel ha evolucionado, ha crecido, se ha modernizado, está más seguro, está más ordenado, tiene muchas más proyecciones en el desarrollo comercial, en el desarrollo empresarial, tanto para viviendas como para comercios, para centros empresariales, por estar cerca del puerto del Callao. Pero no hay visión, y solamente lo que está pasando en todo este tiempo es como apagar el incendio, ¿no? Saben que va a pasar, esperan, cierran y a la suerte. O sea, yo les digo al presidente del Poder Judicial, que hoy día leí su entrevista en uno de los diarios que sacan, creo que fue Gestión, si no me equivoco, que él valoriza el terreno ya aproximadamente 50 millones de dólares, y por el clamor de los vecinos esto podría ser parte de que se construya en otro lado. Ahora, que esto tiene un proceso, bueno, pues, pero que se haga, o sea, que se hagan los procedimientos y que tomen la decisión, una decisión política, una decisión técnica, profesional, que digan ya, nos vamos a ir en 2 años, pero vamos a hacer tal procedimiento. Claro, porque queremos que porque tú Maranguita puedes hacer una transacción para vender el terreno, y parte del tránsito del proceso tiene que ser que quien compre el terreno se comprometa antes de dejar Maranguita haber construido ya un lugar donde los chicos puedan estar instalados y donde tengan además, o sea, primero, espacio suficiente, segundo, un acceso real a la rehabilitación, ¿no? Y otra cosa, yo no estoy en contra de los internos en su rehabilitación. Se supone que la ley establece que quien comete un delito, una infracción, debe reinsertarse a la sociedad bajo programas sociales que permitan tener oportunidades. No estamos en contra de ello, ni de las familias, pero ya esto es excesivo. O sea, siempre, durante los últimos 12 o 13 o 14 años, Maranguita ha sido, y diría un poco más, ha sido el centro de la noticia en San Miguel. A cada rato, cada año, año y medio, siempre hay un amotinamiento. Entonces, ¿están esperando qué? ¿Que muera gente? Nicolás, yo he estado hasta las 4 de la mañana. Desde las 8 de la noche. Yo te podría decir, ¿qué hace el alcalde de San Miguel metido ahí? Me interesa porque hay un tema de que mis vecinos tengan tranquilidad, porque si pasa algo, con el serenazgo, con la policía, hacemos todo el cerco respectivo y tomamos una decisión y ver qué es lo que ellos hacen. Pero ya es imposible que ese centro de rehabilitación esté en el distrito, ya tienen que tomar decisiones, no esperemos a que hayan muertos. Recién cuando muera la gente, ahí recién vamos a accionar. Y si bien es cierto, esto va a pasar al Ministerio de Justicia dentro de esta norma que sacaron en el mes de diciembre, pero igual, o sea, invítenos en el proceso de transferencia, invítenos en el proceso de reubicación de Maranguita. Tomen la decisión, así dure 2 o 3 años, pero tomen la decisión para que el procedimiento continúe. Y no estemos a la deriva pensando en que esto de acá, bueno, como ya se dio el motín, no pasó nada, hubieron 10 heridos. Yo pensé que iba a morir gente, de verdad. Menos mal que no se dio, porque gracias a Dios no se dio.
porque ni siquiera en ese momento existía la cantidad de policías para poder responder sobre la emergencia. El Serenazgo participó también del apoyo interno, o sea, imagínate, hemos estado todo con un plan apoyando a la dirección, porque no podemos dejar en blanco el tema. Yo puedo limpiarme las manos y decir, es un tema del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, no me compete. Sí, a mí me compete en el tema moral, en el tema de mis principios. ¿Por qué? Porque está en San Miguel y porque hay vecinos que padecen esto años. Y esa ha sido la intención de participar en ello y vivir la realidad. O sea, una cosa es que te cuenten, no, ya está todo controlado, y otra cosa es que tú mismo veas qué es lo que está pasando. Ahora, y un tema adicional, Nicolás, algo que para evitar hasta que se transfiera el local al Ministerio de Justicia o hasta que se haga la reubicación, que se transfiera la cantidad necesaria de internos para que esto no se produzca. O sea, si hay 850 internos y deberían haber 300 o 400, bueno, hay que distribuirlos. Bueno, que haya los 300 y los otros se les reubiquen en otros locales. Pero lógico, para que poco... Hay algunos penales que tienen espacio, algunos lugares que tienen espacio de los modernos. Me lo han comentado incluso personas que tienen conocimiento, que han trabajado en Ancon 2. O sea, hay que transferirlos, hay que llevarlos. O sea, las familias pueden quizás incomodarse, pero yo no tengo la culpa de que los chicos hayan cometido una infracción o hayan cometido delitos, por ejemplo, como sicariato, como por ejemplo robos o hurtos agravados. Entonces, tienen una responsabilidad y es fácil, de verdad, en ese lugar amotinarse. Hay chicos que sí cumplen con sus funciones y hay muchos educadores a los cuales yo respeto, con los que conversé ese día, que tienen toda la predisposición, pero es como que tú te vayas, como hablabas, ¿no? Te vayas a la guerra y claro, si no sabes que vas a ganar, ¿para qué vas? O sea, si sabes que estás a la expectativa de que tienes en algún momento el control por cantidad de gente, o sea, es imposible. Y eso es lo que está pasando en San Miguel y lo que ha pasado varios años, y queremos que esto se reubique, que salga ya y que se pronuncien. Ahora, a raíz de esto, ha habido una declaración de Duberlí Rodríguez, porque yo he escuchado a Duberlí Rodríguez hablar de este tema, ¿no? Lo ha mencionado. Yo respeto mucho al presidente del Poder Judicial, creo que es una persona muy objetiva, muy dinámica, con muy buen criterio. Y al hacer esos comentarios, él también se pone en los zapatos de los vecinos. Yo me he puesto en los zapatos de los vecinos, de los familiares, de los internos, de las personas que están ahí, de los educadores y de los que dirigen esto. Hay que tomar conciencia de que esto es parte de todo un trabajo, pero lo mencioné en enero del 2015 con el presidente anterior. Usted tiene la posibilidad de sacar ese terreno, de reinvertirlo en otra cosa y que ese espacio se desarrolle para el fin que corresponde en el distrito, ¿no? Tenemos, Eduardo, si lo permites, llamadas de nuestro público en la línea. Muy buenos días, adelante, escuchamos, estamos en el 251-9422-467-4499. Adelante, por favor. ¿Cómo está, señor Nicolás? Buenos días. Muy buenos. ¿Cómo está? Buenos días. Mire, habla un personal de seguridad de la empresa Liderman, a la cual creo que usted conoce al dueño, señor Javier Calvo Pérez. Sí. Pasa lo siguiente, mire, acá al frente, acá en la cuadra 37 de Benavides, está el Banco de la Nación. Y hay jubilados que están en la cola. El semáforo de la calle Enrique Eloín García está malogrado. ¿Y qué es lo que sucede? Hemos llamado a 8:30 de la mañana, personal de seguridad acá del banco, yo también, en este caso de la agencia que está acá al frente, hemos llamado, personal de Serenazgo ha dicho que sí iba a enviar personal de tránsito. Son las 11:33, han pasado 6 motos de Serenazgo. ¿Dónde está ocurriendo esto? En la cuadra 37 de Benavides, a 2 cuadras del Óvalo Higuereta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay una señora con su empleada que ha pasado, una señora de la tercera edad, hay una combi que ha pasado, ha pasado así, raudamente, ha pasado rápido. La señora obviamente es una persona que tiene que el carro parar o cualquier unidad, y la señora se ha caído, porque la combi la ha esquivado a la señora. Se ha caído la señora por retroceder, la empleada la ha jalado. La señora ya se fue en un taxi. Entonces la pregunta es, ¿tiene que pasar un accidente para que recién Serenazgo o Tránsito vengan a ver? ¿Esto qué corresponde? Esto corresponde al distrito de Surco, ¿no? Así es. Pero mire, pasa lo siguiente, o sea, acá hay gente en la cola y todos son de la tercera edad.
esa gente tiene que, desde el banco, tiene que cruzar al paradero que está al frente para tomar su carro. Y esas personas se acompañan entre dos personas de tercera edad, o la empleada, o una persona solita con su bastoncito. Y tienen que cruzar la pista. El semáforo está malogrado completamente de ambos lados. De ambos lados. Y como está clara la información, muchas gracias. Está notificada la gente de Serenazgo, el alcalde de Surco, de lo que está pasando en la cuadra 37 de la avenida Benavides, ¿no? Y pese a que la gente ha estado llamando, nos dicen que no, como ustedes han escuchado, pero tenemos otra llamada al público. Estamos con el alcalde Eduardo Bles de San Miguel, hablando sobre los penosos incidentes que han ocurrido en Maranga, en el centro de rehabilitación y diagnóstico, ¿cómo se llama? Centro Juvenil de Rehabilitación y Diagnóstico de Maranga. Sí, de Lima. Adelante, por favor, escuchamos. Sí, señor Nicolás, buen día. Todas las salidas a la altura de la avenida Escardó, Libertad, están completamente cerradas. Nosotros somos del condominio Los Prados, no tenemos ningún acceso vehicular. Ahorita estamos peleándonos entre vecinos con un pasaje en Jorge Chávez, porque han cerrado las calles, no han planteado bien los desvíos, y por favor, hay calles que no tienen numeración, que bueno, dicen que están vendidas, por favor, queremos solución. Pero acá tiene usted, señora, al alcalde, para que converse con él. ¿Cuál es su nombre de la estimada vecina? Buenos días, le saluda Lucía Ayala del condominio Los Prados. Señora Lucía, ¿cómo está? Si me permite, con mucho cariño y afecto, el día de mañana podría, si usted puede, a las 10 de la mañana estar en mi oficina para poder recibirla y poder ir al punto y ver la forma. Sé que estamos haciendo obras y, como le comentaba Nicolás antes de que iniciáramos la entrevista, la avenida Escardó es una obra de la que me pidieron hace muchos años porque estaba bien deteriorada. Y lamentablemente el acceso el término de la obra tiene un plazo, porque el cambio de redes de desagüe que tiene más de 50 años, o sea, si hacemos una pista nueva a la volada, que va a generar que de nuevo nos rompa el palo las pistas. Entonces, ¿para qué eso es una cosa absurda que ocurra cada rato, ¿no? Es lógico, por eso que... O sea, rompen para el desagüe, de ahí hacen la pista, rompen para el teléfono. Así es, por eso que en algunos lugares donde no se han renovado redes de desagüe, de luz, o en este caso de servicios de gas, lo que hemos hecho nosotros es diligentemente y responsablemente, sé que a los vecinos nos puede fastidiar un poco, yo comprendo y sé la situación que pueden estar pasando, pero si nosotros hacemos una vía en donde después la van a romper, entonces ¿para qué la hacemos? Mejor no la hagamos, mejor la dejamos como está. Entonces son los trabajos de CEDAPAL que tienen que culminar, y son redes de 50 años, Nicolás. O sea, imagínate, San Miguel tiene zonas antiguas y esas redes van a colapsar en algún momento. Colapsan, pista nueva, bonita la pista, se inaugura y después ¡pum!, la rompen todas, hacen su brecha de nuevo, porque los que han destrozado las pistas, y eso quiero decirlo, en todo Lima son las empresas de servicios, con todo el respeto que se merecen, y no hacen los trabajos debidos de solución de las vías y como corresponde, como deben de ser, ¿no? Así que yo le pido con mucho cariño, el día viernes a las 10 le espero. Yo voy a estar ahí para poder reunirnos y poder conversar. Eduardo, hay un incidente en este momento en el Congreso de la República. Se está debatiendo la notificación la resolución que ha publicado el Tribunal Constitucional en el sentido de modificar el reglamento del Congreso, en el sentido de quitarle derechos a los que se retiran de una organización política, lo que se ha llamado la ley antitransfugismo. Y en este debate que se está produciendo acaloradamente, Kenji Fujimori se ha parado con una cinta scotch en la boca. Ahora ya se sentó, ahí sigue, ¿no? Es un masking tape lo que tiene en la boca. Esa cinta butapercha, como se le llamaba en mis tiempos, que ahora ya no es butapercha, ahora es una cinta plástica, ¿no? Una cinta negra, se ha hecho una X y se ha tapado la boca. Pero ¿qué dice el Twitter de Kenji? ¿Qué es lo que dice el Twitter? ¿Ah? Dice: atenta contra la Constitución, las libertades, la autonomía, la ley Mordaza, dice, ¿no? O sea, el sentido común es una vergüenza. Se refiere al nuevo proyecto que se está presentando, porque la respuesta de la mayoría fujimorista es un nuevo proyecto para, de alguna manera, neutralizar Bueno, yo creo que está claro, ¿eh?
Yo no te he invitado para hablar en algún de momento, temas políticos, algún momento, pero yo creo que Kenji Fujimori tiene su propio juego acá, y que PPK está calculando que va a tener a Kenji, si no lo tiene ya como aliado. Yo lo que te puedo decir yo soy político, conozco de política, sé también más o menos por dónde van las cosas. Sea cual sea la situación, las circunstancias, lo que estamos viviendo ahorita no le hace bien al país, así de simple. Y lo que tenemos que hacer es buscar la forma de reconciliar todo lo que de alguna forma está pasando para que todo camine, porque al final los grandes perjudicados somos los que menos tenemos y las personas que de alguna forma tienen expectativas de poder vivir mejor en un país que tenga un desarrollo importante. Ahora, coyunturas como estas pueden pasar en cualquier lugar, ¿no? No digo que no hayan críticas o que hayan diferencias, eso es parte del debate, parte de asumir una responsabilidad de un cargo público. Pero, o sea, ya... si hablamos de partidos políticos, si hablamos de bancadas, si hablamos de la formación de estos grupos parlamentarios, o sea, yo sí creo que debe de haber una formalidad para que no se esté jugando con las voluntades populares, ¿no? Al final, yo entiendo que hay gente que se retire por principios, por valores, es válido, pero también ellos asumieron una responsabilidad cuando ingresaron a un partido político. Eso hay que tenerlo claro. O sea, si quieren fortalecer los partidos políticos, yo he sido parte de un partido político, Nicolás. Y a mí me dio mucha pena renunciar a Peruanos por el Cambio. ¿Tú has renunciado? Yo he renunciado. ¿Por qué? Porque yo no estuve de acuerdo con las formas internas de cómo se manejaba y cómo se maneja en el partido. O sea, actualmente, 2 o 3 personas no pueden hacer lo que se les dé la gana. Yo tengo mis desavenencias muy personales que no tiene absolutamente nada que ver con los temas del gobierno, al cual, por un tema de principios y de mi forma de pensar, yo tengo que respaldar, pero también algo que está faltando. O sea, la no comunicación o la mala comunicación o la forma de diálogo que debe de existir no está prosperando, no está generándose como debe de ser. Y ese es el resultado de lo que vivimos actualmente, tanto en el gobierno como en los que tienen la mayoría del Congreso. Estamos viendo en las imágenes Kenji con su parche, estos que se usa para... ¿no? Cables eléctricos en la boca. O sea, se ha puesto una X negra en la boca. Es bien faltoso también. Yo me reservo el derecho de opinar porque... ¿No? Ahora, está claro. Ahora, déjame, no me quiero meter en un problema que a mí no me corresponde, no me limpio las manos, ¿no? Pero te digo, o sea, estamos hablando de congresistas, ¿no? De autoridades que representan a la patria, al Perú, a todos. O sea, yo creo que las formas son importantes. Son importantes también, pero yo creo que Kenji Fujimori está preocupado por el tema de cuál es el destino que puedan tener los miembros parlamentarios de un grupo que se salen por su propio interés. Él no está preocupado por Tierra y Libertad, él está preocupado por él mismo, porque él está pensando eventualmente en algún momento tener su propia bancada. Y con la anterior modificación que se había hecho, que ahora corrigió el Tribunal Constitucional, y con la nueva ley que están proponiendo los fujimoristas ahora, esa posibilidad se le cierra. Está claro, por eso es que dice ley mordaza. Y eso me ratifica a mí en que Keiko tiene su propio juego. Keiko está negociando con Pedro Pablo Kuczynski que el indulto de su papá, esto va a terminar probablemente en una nueva bancada dirigida por él, que va a respaldar a Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno. Y eso va a cambiar las cosas. En la política, en la política hay probabilidades, hay cosas que pueden pasar o no. Sobre todo en el Perú. Y uno nunca sabe, pero yo creo que la unidad parte por cualquier acción, ¿no? El éxito de mi gestión, y te lo digo con todo respeto, es esa unidad de trabajo, ¿no? Nada sirve de discutir o pelear por Eduardo Blesa ha estado con nosotros. Yo te comprometo, Eduardo, para conversar sobre la visita del Papa. Importantísimo. Vamos a la pausa y regresamos con unos minutitos para que Eduardo Blesa nos hable sobre el tema de la visita al Papa, que va a ser un acontecimiento realmente trascendente. Y por favor, ayúdanos públicamente a que Maranguita se reubique, salga de una vez. Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar un ratito del tema de la visita al Papa, que a la gente le interesa mucho. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Esto es una mención de nuestros auspiciadores.
¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la reconocida espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Está con nosotros Eduardo Blesa, alcalde de San Miguel. Le hemos robado unos minutitos más solo para hablar sobre el tema de la visita al Papa. El acto más importante en Lima va a ser en San Miguel, ¿no es cierto? Va a ser en San Miguel y en Magdalena. Y en Magdalena. Así es. En los dos distritos, en la de la Costa Verde, ya eso fue una decisión tomada por el Vaticano, con las visitas que se hicieron, con la seguridad del Vaticano. Y está una comisión, de alguna forma, presidida por el ministro Alfonso Grados, con los involucrados, con los municipios, con los temas con el Ministerio del Interior, con temas de seguridad, para tener todos los protocolos listos respecto a, primero, el aforo, el ingreso, los accesos, salidas, para que se dé la garantía necesaria. Porque, escúchame, si nos guiamos por la referencia de lo de Colombia, ha habido, en estas misas ha habido 1 millón de personas o más. Sí, pero, por ejemplo, en la experiencia que han tenido en Colombia los funcionarios que han ido de la Municipalidad de San Miguel, han habido 12 anillos de seguridad y las personas que han ingresado caminando 60 cuadras, o sea, para que tengas una idea de todo lo que se ha hecho en el cerco de seguridad, ¿no? Entonces, acá tiene que planificarse algo parecido y darles las garantías a las personas de que cuando vayan a la misa, evidentemente tengan la tranquilidad de que no les va a pasar nada malo. Para la gente creyente, sobre todo, esto va a ser una especie de peregrinación, ¿no? O sea, un momento inolvidable en su vida. Pero ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, yo creo que la llegada del Papa es una llegada importante para el país de reconciliación, de unidad, de esperanza. Y gracias a Dios, con el alcalde Francis Allison, conmigo, que hemos ya trabajado parte de los terrenos de lo que corresponde donde se va a ubicar. El estrado va a estar ubicado en Magdalena, pero el ingreso va a ser desde la avenida Escardó, va a bajar por toda la Costa Verde de San Miguel y llega al final hasta Magdalena. Y los dos distritos de alguna forma acogen en ese caso. O sea, digamos, el estrado va a mirar hacia el Callao, por decirlo de alguna manera. Así es, pero va a estar ubicado en Magdalena, pero se juntan 500.000 metros cuadrados de terreno, en donde ya se tendrá que definir el aforo, la capacidad de gente que va a ingresar, si van a ingresar con una entrada, porque también si es por un tema de seguridad, eso mismo pasó en Colombia, habían entradas que se les daba en parroquias para que ellos puedan ingresar y visitar sin ningún problema al Papa, ¿no? Ahora, y va a haber, me imagino, todo un despliegue de pantallas gigantes para... Por ejemplo, en Colombia cada 16.000 personas tenía una pantalla. Era como una parcela, ¿no? O sea, de grupos de personas donde habían pantallas. Y entonces, eso era consecutivo, ¿no? Va a ser desde Magdalena hasta San Miguel, ¿no? Y el recorrido que va a ser ahora, todo el Papa, ¿no? Y no falta mucho, ¿no? No, faltan 4 meses, por eso que lo que estamos... Ya el presidente va a visitar al Papa dentro de poco, y que hemos quedado con el ministro de Alfonso Grados, que está encargado de esta recepción, de esta llegada del Papa, para que todos los encargados tengan los protocolos de seguridad necesarios. Y es un honor que San Miguel reciba por segunda vez a un Papa, ¿no? El primero fue el Papa San Juan Pablo II, y ahora es el Papa Francisco, en este caso con Magdalena, que son 2 distritos totalmente católicos, ¿no? Bueno, yo te comprometo, Eduardo, para que, no sé, que yo me imagino que por el poco tiempo que queda, cada 15 días tengamos una entrevista para dar información a los fieles, para darle... Y sería bueno estar con Francis, ¿no? Porque Francis también es una de las personas que le ha dado mucho punch a este tema, y estamos haciendo un trabajo en equipo. Tenemos convenios ya firmados, acuerdos de reciprocidad, Serenazgos Sin Fronteras, un trabajo muy bonito con Magdalena que de verdad ayuda muchísimo a las perspectivas de lo que se quiere, ¿no? El Santo Padre viene, hay que recibirlo bien, hay que estar todos unidos, y la Costa Verde tiene que ser el lugar ideal donde ya tenemos las experiencias de recibir a 750.000 personas en la Marcha por la Vida una vez, a 500.000 personas la segunda vez. Se ha hecho mixtura. O sea, ya hay conocimiento. Ya hay una experiencia de manejo de eventos masivos. Totalmente, acceso, salidas, y lo que simplemente programar para que la visita sea pues totalmente abierta, ¿no?
Eduardo Blesa, alcalde de San Miguel, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer y gracias por darme la oportunidad siempre y un saludo a todo Exitosa y a todo tu público. Y pónganle el ojo sinceramente al tema de Maranguita, ¿no? Me escriben acá que incluso hay proyectos ya presentados, hay iniciativas privadas que se han hecho. Así es. Es un terreno sumamente valioso, es decir, el Estado le puede sacar un provecho extraordinario a ese terreno para construir ahí edificios o lo que fuera, y con ese dinero construir no solamente uno, se podrían construir 2 o hasta 3 albergues para muchísimos más chicos de los que hay en Maranga en este momento. Termino diciendo, Maranguita no va, y eso es lo que tenemos que decir. Segundo, tenemos que tomar una decisión política. Quien tome la decisión política hace que Maranguita se vaya. No está en nuestras manos, pero tienen que tomarla, y no esperen que haya una desgracia para que al final se haga, ¿no? Eduardo Blesa ha estado con nosotros, muchas gracias. Y el debate continúa en el Congreso, ¿no? Siguen en el Congreso una discusión intensísima, ¿no? Sobre este tema de la decisión del Tribunal Constitucional, porque acá lo que está en discusión, o sea, hay una profunda crisis de los partidos políticos, y lo que ocurre lamentablemente es que incluso los mecanismos de elección son los que hay que revisar, la cantidad de gente que está simplemente como invitada en los partidos, la falta de solidez ideológica, la existencia del voto preferencial, gente que está ahí, o sea, no porque el partido lo puso, sino porque él siente que como puso su plata y lo votaron por él, por el voto preferencial, es el que está ahí y no tiene ninguna obligación de ninguna naturaleza con él, ¿no es cierto?, con el partido que lo llevó al Congreso. Entonces, el asunto es sumamente complejo, ¿no es cierto? Y es lo que estamos enfrentando en este momento, y el debate sigue ahí. Exitosa. Yo estoy seguro que Manuel Rosas le va a dar con todo a esta discusión y por supuesto a los otros temas de la actualidad política. Está con nosotros el alcalde de Breña, Ángel Wu, que el día de ayer fue vacado, ¿no?, en su consejo por, entiendo, 7 votos contra 2. Así es. En realidad, esta es la tercera vacancia de las mismas personas. ¿Y por qué de las mismas personas? Primero, el sindicato tiene un tal José Chávez que me denuncia en innumerables de veces y ha pedido mi vacancia en 2 oportunidades. Esta persona, la señora Carmen Inglesi Sotelo, ¿por qué me pide la vacancia? Porque lamentablemente le hemos denunciado penalmente, dado que ha falsificado documentos de descanso médico de salud. Y entonces se le hace un proceso administrativo, ¿no? Y ha tenido que retirarse de la municipalidad. Pero eso no exime que se le haga la denuncia penal por falsificar documentos oficiales. La Fiscalía ya tomó conocimiento y la ha denunciado penalmente. La reacción de estas personas, definitivamente, es por algo, ¿no? Pero yo considero, como dijo mi abogado el día de ayer, es una vendetta política, porque en realidad la vacancia no es de los vecinos, la vacancia solamente es de estas 2 personas. Sin embargo, toman acción de los regidores. ¿Por qué? Porque han ambiciones políticas. Nosotros, particularmente quien habla, no ha cometido ningún delito económico hacia el municipio. Pero vamos a ver, creo que tenemos el material, señora Magariño, de lo que se dijo el día de ayer. Vamos a escucharlo, si lo permite, alcalde. Adelante, por favor. Lo que pasa es que el Estado peruano había donado pescado para Breña, para el ministro de Breña, y este sinvergüenza había agarrado y había usado la logística de la municipalidad de Breña con el fin de acumulantes y sacrificar a los trabajadores del municipio para que un domingo agarren y se pongan a vender los pescados que habían sido donados. Y acá en Peña ya estamos cansados de este señor. Este señor no es la primera vacancia, es la tercera vacancia que se le está haciendo a este señor. Sin embargo, ya el pueblo acá está presente y decimos ya basta, ya este señor Ángel no debe estar acá. Y gracias a la mayoría de regidores que están comprometidos en sacarlo, nosotros lo estamos respaldando, el pueblo lo está respaldando. Decimos, lárgate acá, no te queremos. Bien, vamos a conversar rápidamente con otra vecina, con la señora María. Cerca de 24 millones que han llegado a manos del municipio de Breña. Y sin embargo, usted nos indica que la seguridad ciudadana acá es increíble. La seguridad ciudadana está hasta las casas. No hay acá, Guarico, Napo, todo es un caos, un caos. No hay presencia, serenazo. Uno lo llama y nada, no vía pública, ¿cómo la califica? Pero antes había personas que barrían en la noche. Ahora no pagan en la noche para solamente el día nada más todo se cargue. Bueno,
eso es lo que dicen. Lo que dicen, Y claro. yo lo voy a Ahora, hacer. porque lo que ellos sostienen, y yo lo tengo acá, es lo siguiente, que el día 28 de agosto del año pasado se hizo una campaña que se llama Del Mar a Breña. Así es. Supuestamente lo que ellos dicen es que el gobierno donó, no especifican qué organismo del Estado, pero supuestamente se donaron 5 toneladas de caballa. El dinero recolectado en 6 puntos de venta se realizó ese 28 de agosto y el beneficiario supuestamente habría sido un señor John Hernández ligado a usted. ¿Me permite? En primer lugar, el gobierno no me ha dado nunca nada. Es totalmente falso. Y eso lo pueden comprobar pidiendo información al Ministerio de Producción. Es el único que te regala pescado y lo regala a los sitios más pobres, como es el Callao y Ventanilla. Sin embargo, a Breña jamás le ha regalado nada. Y eso, compruébenlo, pruebas al canto. No simplemente decir, donaron. A mí no me donaron nada, ni nada. Este señor vino y me ofreció su pescado. Y lo ofreció a 3,50 soles. Y le dije, no, que no podíamos venderlo a ese precio. No, pero es que en el mercado está a 6,50. Definitivamente no. Pasó el tiempo y vuelvo a cómo me puedes comprar mi pescado. A un sol solidario, porque yo soy de Solidaridad Nacional. Pero en el mercado, el terminal está a 1,50 sol al mayorista y en Ventanilla, en Vía María el Triunfo está a 2 soles y en Ventanilla está a 1,50 sol. ¿Cómo me vas a comprar a 1 sol? Es la única forma como beneficiar a mi población. Si tú lo quieres, lo podemos vender. Pero la ley orgánica de municipalidades me asiste de acuerdo al artículo 83. Tome nota, por favor, el artículo 83, inciso 4, párrafo 4.1, dice bien claro. Los alcaldes tienen la potestad de poder hacer ferias, comercializar alimentos. Usted dice que el pescado no fue donado. No fue donado. Entonces, yo puedo comercializar, hacer ferias en bien general de la población. Y eso es lo que he hecho. Yo no he utilizado absolutamente ni un patrimonio, ni un sol en contra de la municipalidad. Si la municipalidad hizo esta feria, lógicamente que tenía que propalar la venta del pescado, promocionar la venta del pescado. ¿Y eso con qué lo tengo que hacer? Mediante volantes. Es justo que la municipalidad lo gaste. Pero aparte de ello, este señor devolvió también lo que nosotros gastamos en volantes. ¿Quién ha sido el beneficiado? ¿No ha sido la población en costos, en precio? Si en los 2 terminales mayoristas estaban más caros, ¿a quién hemos beneficiado? Ahora, el tema es que este es, como usted mismo recordó, es la tercera vez que está enfrentado usted Así pero de las mismas personas, pues. A una revocatoria. De la Pero misma además persona. usted cuando fue funcionario de Caraballo, me parece Así que es, fue, se lo puedo explicar. la Contraloría lo inhabilitó por 5 años. Así es, y no estuve de acuerdo con esa inhabilitación. ¿Por qué? Porque no hicieron un peritaje grafotécnico y no hicieron un peritaje de daños. Por lo tanto, no estuve de acuerdo con la sanción. Entonces, ¿a dónde me fui? Al contencioso administrativo. Si usted está en el contencioso administrativo, señor, ¿eso no está ejecutoriado? Tiene que esperar a que termine el proceso. Así es. Por lo tanto, que no se agarren de un tema para basarse que tienen que vacarme. Lo que yo he hecho es simplemente beneficiar a mi población. Y lo volveré y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque no hay nada incorrecto, no hay nada ilegal. La municipalidad tiene la potestad, de acuerdo a la ley orgánica, hacer estas ferias. Segundo, nadie se ha beneficiado porque estaba el precio a mayor precio en los mercados y en los terminales. Por lo tanto, ¿quién se beneficia? ¿El alcalde? El alcalde no se beneficia en nada. El único beneficiado es la población, que hay necesidad en nuestro distrito. No por el hecho que seamos el corazón de Lima. Ahora, pero no significa... pero no se está usted aferrando al municipio. O sea, si tiene tanta crítica, No tanta se trata, oposición. pero ¿quiénes son? Gente que trabajó anteriormente en la municipalidad, delincuentes con requisitoria y que los voté porque la municipalidad que me entregaron era una corrupción, 115 millones de deuda. Hoy no le debo a nadie desde que me senté. Hoy no le debo ni al SUNAT, ni a Salud, ni a AFP, ni a la ONP. Y menos a los trabajadores, porque todos están al día. En la época que yo entré, encontré un caos. No tenía ni línea telefónica. Hoy, pregunte usted a los trabajadores del distrito, a los trabajadores de la municipalidad, contentos y felices porque los días 26 ya está su sueldo en sus cuentas corrientes. Entonces, dígame usted,
qué delito he cometido. No hay, legalmente no hay. Se quieren agarrar que los regidores... Pregúntele usted a un regidor qué proyecto ha presentado hasta la fecha. Solamente 2 regidores. Usted dice que esto es simplemente venganza política de gente que tiene apetitos de tomar Así el es, control de la municipalidad. definitivamente, porque quieren hacer, y no los dejo hacer lo que le da la gana, porque aquí hay transparencia. ¿Usted cree que si alguien se llevara un sol, usted cree que tuvieran al día todos los trabajadores? Si años tras años han pasado alcaldes y nunca estuvieron al día los trabajadores. Y con deudas. Hoy no tenemos deudas. A los trabajadores le pagó hasta el 2014, que de repente no me correspondía pagar de otro alcalde, ¿no? Sin embargo, le pagaba. Ahora, todo el 2014. Pero en la última encuesta, no tengo las cifras a la mano, no le fue a usted muy bien, ¿no? La última encuesta solo tenía 25% de aprobación, ¿no? Mire usted. O sea, alcalde Eduardo Blés, que está con nosotros ahorita, tenía que 80% de aprobación. Entienda usted que Breña es aprista. Y así le gané, con 37%. 37.14%. No es fácil gobernar en un distrito aprista. Sin embargo, nosotros para gobernar y tener la tranquilidad, hemos hecho gestión. ¿Usted cree que estas pistas y veredas que estoy haciendo hoy ha sido fácil gestionarlas? Ahora, 24.248.000 en pistas y veredas que no se han hecho en más de 30 años. Ahora, acá me están pasando el informe de la encuesta, dice que usted salió en la última encuesta que se realizó con 25.8%, la hizo CPI, y con 70.08% de desaprobación. Es totalmente falso. Yo, sinceramente, le digo con toda honestidad. Pero es de encuesta, ¿no? No tendría por qué... Hay que hacerlas con encuestadoras serias. Lamentablemente, usted también me dice, viene Pulso, y me dice, Pulso es lo mejor que hay. Y no es así. Nosotros sabemos. Pulso es Datum, ¿no? Pulso Perú es Datum. Pero no, Pulso, o sea, de Víctor no sé cuánto. No, pero esa no es la encuesta a la que estamos haciendo referencia. Sí, pero le digo, yo particularmente, son de CPI, yo quiero que me hagan una encuesta hoy. Haga la encuesta hoy, para que vea. Esta la hicieron hace un mes, ¿no? Haga la encuesta hoy, para que vean que yo cumplo con el plan de gobierno que presenté al Jurado Nacional de Elecciones. Le dije pistas y veredas a mi vecino, pistas y veredas. Estamos haciendo la piscina. Y se me viene ahora, el velatorio municipal. ¿Qué es lo que viene ahora? Es decir, esta resolución tiene que ir al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Señor, tiene el acta, las actas, tienen que ir al Jurado Nacional de Elecciones. Tienen que evaluar justamente los especialistas en jurisprudencia y los abogados exactamente que existen en el jurado. Ellos evaluarán que las cosas son bien claras. Aquí no se ha cometido... usted no va a aceptar la decisión y se va a ir al Jurado Nacional de Elecciones a pelear. Pero que es lo correcto. Es el paso a seguir. Es lo correcto. Todas decisiones de los regidores no quedan ahí. Yo tengo instancias para ir. Entonces voy a cumplir simplemente con el proceso. Es todo un proceso. No que se diga ni que le engañen a la población. Ya lo vacamos al alcalde y ya mañana viene la primera regidora. Usted dice, esto es una conspiración política, son unos regidores que están conspirando, pero la gente me quiere en Breña. ¿Usted cree que eso es lo que está? Sí. Pero por eso le cito lo aseguro, encuesta, porque según esa encuesta, de cada 10 ciudadanos de Breña, es que está mal informada. Lo que pasa es que nosotros hacemos, trabajamos y de repente no llegas a los vecinos, pero nosotros sí, nosotros lo podemos decir, que hemos venido trabajando transparentemente y honradamente. Yo le agradezco mucho al señor Ángel Wu, alcalde de Breña, por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a usted y por aclararle a los vecinos, porque las obras van a continuar, no por el hecho que haya una vacancia de los regidores, las obras se van a paralizar, las obras las he conseguido gestionando en el Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, porque el tren eléctrico va a pasar por Breña. Entonces, las vías alternas son las primeras que vamos a corregir, a renovarlas totalmente, pistas y veredas. Entonces, 11 obras
Yo le agradezco mucho una vez más a Ángel Wu, alcalde de Breña, que acaba de ser votada su vacancia. Esto, como ya se escucharon ustedes, va a ser llevado al Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Antes de terminar, una mención de nuestro auspiciador Radio Exitosa y Pollería Excelencia. Te regalan 2 pollos a la brasa con papas y ensalada más 2 gaseosas. ¿Qué tienes que hacer para ganarlas? Llama ahora mismo al 251-9422 o al 467-4499. Las 2 primeras llamadas ganan. Pollos a la brasa Excelencia, la combinación perfecta. Excelencia, el sabor de nuestra tradición. Los vales los pueden recoger ustedes todos los viernes de 3 a 6 de la tarde aquí en la avenida Guardia Civil 674 Chorrillo. No olviden traer su DNI. En un ratito Manuel Rosa le va a decir quiénes son los ganadores. Muy buenas tardes conmigo. Hasta mañana.